iglesia. Hoy vamos hasta sus casas, estamos todos conectados, ansiosos de estar en la palabra de Dios, de tomar esos recursos eternos para el crecimiento en nuestras vidas. Pero antes de la enseñanza, quiero contarte que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Es el fin de semana de las mamás. El viernes vamos a tener una invitada y vamos a estar tocando un tema que seguro va a ser de tu interés. Te vamos a estar anunciando, estás muy conectado con nuestro teléfono y con nuestras redes sociales. El sábado vamos a tener un grupo de mamás y te vas a sorprender con todas las cosas que van a salir allí y tal vez te vas a reír mucho. Y el domingo tenemos para las mamás una sorpresa muy especial. Te esperamos de manera presencial este domingo celebrando juntas al Señor, pero también celebrando a las mamás. Así que te esperamos. También quiero recomendarte que te inscribas y hagas tu registro para Jules, para el retiro con las niñas. No es un retiro que saldremos a otro lugar, lo haremos aquí en el edificio, pero va a ser un tiempo maravilloso con las niñas y las jovencitas. Así que haz tu registro, escríbenos al WhatsApp del teléfono de la iglesia y allí te vamos a dar toda la información. Y bueno, vamos a ir al punto con la palabra. Y déjame orar, vamos a orar juntos, a pedir que el Espíritu Santo de Dios nos hable a cada uno de nosotros como Él quiere, con la palabra que Él tiene. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea revelándonos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo de la palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo de Dios traiga esa palabra a cada uno de nosotros en la manera que lo necesitamos. Que la revelación del Espíritu de Dios llegue a nuestro corazón, a nuestras vidas, nos avive, nos impulse a esa búsqueda mayor del Espíritu Santo. Gracias porque yo misma soy la primera en ser edificada esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema que tenemos para hoy se llama punto de ebullición. Y vamos a definir un poco qué es el punto de ebullición y lo vamos a estar hablando desde el punto de vista del punto de ebullición del agua. Porque hay otros elementos que llegan a punto de ebullición, pero hoy vamos a hablar del agua. Y mira lo que dice una definición muy sencilla de Wikipedia. Dice, el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. Y sabes que en todo esto que estudié, que me acordé un poco de mis clases de física y química en bachillerato, pero que recordé realmente esto, dice, incluso ese punto de ebullición una vez es alcanzado por el agua, no puede alcanzar algo mayor. Es el punto máximo en el encuentro del agua, de ese líquido, con el calor que lo hace llegar al punto de ebullición. Otra característica que me pareció sumamente interesante es que a mayor altura, más rápido se alcanza el punto de ebullición. Por ejemplo, si estás a nivel del mar, si ponemos al tiempo agua a calentar, a alcanzar ese punto de ebullición a nivel del mar y en una altura como la de Bogotá o como la del Monte Everest, entre más alto, más rápido va a alcanzar ese punto de ebullición. Y yo hoy quiero que nos metamos en esto, que en lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón respecto a esto. Tú y yo tenemos dentro esos ríos de agua viva. Jesús lo dijo cuando estaba en las fiestas del tabernáculo y Él le dijo a todos, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dijo, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Así que dentro de nosotros, cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, cuando hemos recibido al Espíritu Santo, de nuestro interior ya están los ríos de agua viva. Entonces, esos ríos, esa agua del Espíritu que ya está en nosotros, busquemos ese punto de ebullición. Hay una manera en que pongamos esos ríos de agua viva en punto de ebullición y es de lo que quiero que estemos hablando. Y es asombroso cómo
hace esa descripción cuando uno se mete a estudiar esto, de cómo cuando está más alta esa agua, llega al punto de ebullición más rápido. Y yo no sé si es casualidad, yo no sé si realmente, no sé, no puedo decírtelo ahora, pero es impresionante que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Efesios lo dijo claramente. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice en la Reina Valera: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y esta otra traducción que quiero leerte, en la traducción La Pasión, dice: Él nos resucitó con Cristo el exaltado y ascendimos con Él a la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial, porque ahora estamos cosentados como uno con Cristo Jesús. Así que no hay excusa, ya estamos más alto. Tú y yo ya estamos más alto para que alcancemos ese punto de ebullición más rápido. Y es lo que debemos buscar. Tú y yo debemos buscar que la temperatura espiritual nuestra realmente sea impactante para los que nos rodean. No porque estemos buscando nuestra propia gloria, es porque el mundo mismo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos estar, ahora que lo sabemos, buscando ese punto de ebullición. Y sabes que Jesús nos lo prometió antes de ascender al cielo. En Hechos 1 nos hizo una promesa maravillosa, una promesa que hoy es una realidad para ti y para mí como iglesia, cuando tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Y esta promesa nos la hizo en Hechos capítulo 1, verso 8, y nos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo: les tengo una promesa de punto de ebullición. Les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llevará nuestra temperatura del agua hasta punto de ebullición, hasta que realmente dentro de nosotros esos ríos de agua viva alcancen la mayor temperatura. Nos hizo una promesa y cumplió la promesa. Y sabes que me llama muchísimo la atención ahí mismo, en Hechos capítulo 1, en el verso 12, porque los discípulos reciben la promesa, pero ¿cómo es de interesante leer que en el verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice en el 13: y entrados subieron al aposento alto. Yo no sé si esto es casualidad, que se llame el aposento alto, pero estamos hablando de que se alcanza más rápido el punto de ebullición si estamos más alto. Y el lugar se llama el aposento alto. Bueno, pueden ser seguramente casualidades, pero me impacta esa primera parte del verso 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y bueno, dice allí los nombres de todos los discípulos. Y en el 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ellos se fueron al aposento alto como cuando uno pone la olla en la estufa con agua y está esperando que alcance ese punto, y prendieron esa temperatura y prendieron esa estufa allí, ese calor, a esperar ese momento. Ellos no se dispersaron, ellos se unieron a esperar el momento de esa promesa, como tú y yo en nuestras casas. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando 2 o 3 de nosotros se reúnen, podemos traer esa gloriosa presencia del Espíritu Santo y hacer que se produzca ese punto de ebullición que vemos que se produjo ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 1, 2 y 3 y 4 dice:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Iglesia, nosotros debemos buscar ese punto de ebullición como iglesia. Nosotros deberíamos estar hablando más en lenguas. Nosotros deberíamos estar adorando en esos tiempos que estamos juntos, adorando al Espíritu Santo en lenguas, trayendo esa temperatura espiritual para que suba esa temperatura espiritual en nosotros y hagamos un impacto alrededor. Pero la situación es que nos hemos conformado muchas veces con el agua tibia. Y el agua tibia, como nos enseñaba nuestro pastor José hace algunos días, mi esposo decía lo dañino que puede llegar a ser cristianos tibios. Nosotros debemos estar ardiendo con ese fuego del Espíritu Santo, como esa agua caliente que está en ebullición. Porque ya llegó, ya es, y esto no es solamente para el libro de Hechos. No, es una historia, no es una historia, es una realidad, sucedió y vuelve a suceder cada vez que nosotros le permitamos al Espíritu Santo llevar nuestras vidas a ese punto de ebullición. Ahora, vamos a ver un poco los beneficios que tiene el agua en punto de ebullición. Entonces vamos a estarlo viendo un poco en lo natural, pero quiero que busquemos estas aplicaciones en lo espiritual, para que tratemos de recordarlo, de traerlo a memoria, para que cuando estés viviendo en algunas circunstancias de tu vida, los niños, los jóvenes, los adultos, puedan recordar que tu vida, esos ríos de agua viva, ese poder del Espíritu de Dios que ya está en ti, esa presencia del Espíritu Santo puede ir a un punto de ebullición. Y me llamó muchísimo la atención que uno de los beneficios, voy a darles 3 beneficios hoy. Vamos a hablar de 3 beneficios en este día. El primero es que purifica. El punto de ebullición en el agua, estamos hablando del agua, purifica el agua. A veces no tenemos la oportunidad de tener una botella de agua que ha sido tal vez con algún proceso químico saludable, purificada. Entonces lo que uno hace en casa o cuando estás en un paseo en algún lado es hervir el agua. Porque resulta que cuando tú pones a hervir el agua, en el punto de ebullición, cuando el agua alcanza el punto de ebullición, tú vas a estar matando en el agua los virus, las bacterias, los parásitos. Y se parece muchísimo a lo que puede pasar con nosotros hoy. A veces la vida cristiana, algunos piensan que se trata de estar mirando la vida de otros, que se trata de estar juzgando la vida de otros. No, la referencia nuestra con respecto a otros es edificarlos, orar por ellos, bendecir sus vidas. Pero se trata en la vida cristiana que yo mire a mi interior, que yo mire hacia mi propia vida, que yo mire hacia mi propio corazón. Y si yo llego a ese punto de ebullición, a esa presencia poderosa del Espíritu Santo en mí, voy a estar matando en mí esos virus espirituales, esas malas enseñanzas que tal vez tomé de algún lugar que no era una doctrina sana. Voy a estar limpiando en mí esos parásitos que muchas veces cogemos en lo espiritual. Es tan fácil contaminarse hoy en día cuando entras en contacto con tantas cosas perversas que hay en este mundo. Es tan fácil que nuestros niños, nuestros jóvenes se contaminen y tomen malas enseñanzas y malas cosas. Pero si nosotros llevamos nuestras familias en familia, unidos, buscando ese derramamiento del Espíritu Santo, ese punto de ebullición en lo espiritual, cuando oras en lenguas, cuando tú sabes que esa presencia poderosa está allí, es innegable. Cuando el agua está en punto de ebullición, no decir, uy, está hirviendo, se le ven las burbujas, ya se está evaporando.
Cuando nosotros aprendemos a traer esa presencia a nuestras vidas, nosotros vamos a ver cómo se va a ir limpiando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, y aún traerá sanidad a nuestro cuerpo. ¿Sabes qué decía el profeta Malaquías? Esto me parece bastante interesante. Voy a leerles Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, verso 1 y 2 en la traducción lenguaje actual, dice esto: el Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha, lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo, yo soy el Dios Todopoderoso y quien ustedes me buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue nadie va a poder resistir su presencia. Y aquí, ¿saben que cuando yo empecé a leer esto, dije, no, pues Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús? Pero no, porque miren la característica que describe. Y está hablando del Espíritu Santo. Dice, pero cuando llegue nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es fuego que purifica los metales. Es como jabón que limpia la mugre. Está hablando del Espíritu Santo en nosotros, como el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a ese punto de ebullición para que seamos purificados, para que seamos limpios de tantas cosas que nos traen esa contaminación. Nosotros, por eso les hemos enseñado unos minutos bajo la unción. Harán en tu vida muchas más cosas que años de trabajo, que años de esfuerzo. Porque esos minutos bajo la unción purificarán tu vida, enderezarán tu mente, liberarán tu mente, tu espíritu, alma y cuerpo de cosas que tal vez te tenían atados. Hemos oído testimonios de personas que llevaban años esclavos a un vicio y encontraron ese punto de ebullición con el Espíritu Santo y fueron libres. Rompieron esas cadenas. Así que los animo, busquemos que la temperatura espiritual suba de tal manera que seamos purificados. Y en la segunda característica dice, ayuda a desintoxicar. Yo creo que todos tenemos un hábito de un té caliente en algún momento del día. Yo tengo el hábito del té caliente a la hora del almuerzo, un té caliente después del almuerzo, y en las noches mi esposo siempre me prepara un té caliente de canela y me lo lleva a mi mesita de noche. De hecho, también puedo decir que me lleva un tinto muy caliente en las mañanas. Cuando yo a veces me levanto, ya tengo ese tinto caliente en mi mesa de noche. Mi esposo es muy atento, es un ejemplo de esposo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Alguna vez has intentado preparar una bolsita de té con un agua tibia o con un agua fría? Bueno, el agua fría en su momento refresca y es una bendición, pero el agua tibia no va a dejar que se prepare ese té que va a desintoxicar tu cuerpo. Dice, déjame leerte esto, dice aquí en tomar un vaso de agua caliente en ayunas, incluso no solo en ayunas, en cualquier momento del día realmente es bueno, pero es mejor aún en ayunas. Estimula la eliminación de toxinas y es beneficioso para el sistema digestivo en general. La temperatura elevada hace que se disminuya más fácilmente los residuos depositados en el estómago una vez digeridos los alimentos de la cena. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor? ¿Cuántas veces tú necesitas que esa temperatura espiritual, que esa temperatura del Espíritu Santo elimine en ti tal vez enseñanzas malas que recibiste, inadecuadas, que están siendo un estorbo que intoxica tu vida espiritual?
¿Cuántas veces nosotros estamos necesitando realmente recibir esa alta temperatura del Espíritu que nos traiga mayor revelación, que nos traiga hambre y sed por la búsqueda de la palabra y nos lleve a desintoxicarnos, a desaprender lo que hemos aprendido mal? Y dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 del 21 al 23, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay cosas que tú comes que están bien, pero hay cosas que necesitan ser eliminadas y consumidas. ¿Cuántas veces dentro de una buena porción de proteína tú puedes estar recibiendo toxinas que van a subir tus triglicéridos? Pues voy a decirte que ese té caliente que te ayuda a eliminar esas cosas, esos triglicéridos de tu cuerpo, en lo espiritual es igual cuando tú buscas las altas temperaturas del Espíritu Santo. Por eso a veces yo quisiera tener más tiempo de adoración cuando estamos juntos y poder postrarnos en la presencia de Dios hasta que pasemos horas orando en lenguas. Y dice el apóstol Pablo aquí también en el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Cada uno de nosotros debe saber, no necesitamos ni deberíamos necesitar a que nos lo estuvieran diciendo. Cada uno, niños, escúchenme, jóvenes, escúchenme. Aprendan a desarrollar de tal manera el discernimiento que ustedes sepan de cómo abstenerse de toda especie de mal, para que guarden su espíritu intacto, poderoso. Y en el 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez el apóstol Pablo nos anima a que mantengamos nuestra vida irreprensible para el día en que Jesús viene por la iglesia. Este es un tiempo en el que muchos estamos constantemente recordándoles que vivamos aquí de tal manera como si vamos a vivir 100 años más. Prudentes, juiciosos, planeando, con sabiduría, pero que vivamos como si en el siguiente instante la iglesia fuera a ser arrebatada, para que no nos sorprendamos de una manera irreprensible, llenos del Espíritu Santo. Iglesia, amada familia, tú no necesitas estar en un lugar específico para estar orando en lenguas. Mantén tu fuego, mantén tu agua del Espíritu en ebullición. Mantente conectado, porque eso va a edificar tu vida más que cualquier otra cosa. La tercera característica es la necesidad de el punto de ebullición para la preparación de ciertos alimentos. A ver, ustedes, los que cocinan, ¿cuándo hicieron un sancocho con agua tibia? El caos total. Yo creo que es imposible, porque necesitamos, para que todos esos elementos de ese delicioso sancocho bayuno, esa costilla, esa gallina, esos plátanos, mazorcas, todas esas cosas, las hierbas, todos esos elementos espectaculares que lleva un sancocho, suelten, se integren, hagan una mezcla homogénea perfecta. Necesitan un agua en ebullición. Asimismo, tú y yo en este mundo, tú y yo no vamos a impactar este mundo siendo tibios. Nosotros necesitamos traer ese poder del Espíritu Santo a nuestras vidas para hacer un impacto de amor en este mundo, iglesia. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros tenemos que darle sabor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que preservar. El llamado que tenemos es muy grande. Y no, la tibieza no es una opción para nosotros como iglesia, y menos viviendo en este tiempo histórico de esta dispensación, donde la iglesia puede ser arrebatada realmente en cualquier momento. Nosotros tenemos que tener ese fuego, ese poder vivos en cada instante.
La situación hoy en día realmente es que muchos están buscando fuera de ellos lo que solo van a encontrar dentro de ellos. Entonces están alineando sus conceptos, sus pensamientos, sus acciones con lo que el mundo está haciendo, porque no han entendido y no han mirado a Jesús. No han levantado sus ojos a Jesús y se han dado cuenta que realmente tienes que mirar dentro de ti. Tienes que avivar dentro de tu espíritu el amor. Tienes que avivar dentro de tu espíritu ese poder sanador para otros. Me gusta muchísimo esta comparación de cuando la mujer del flujo de sangre va a Jesús y toca el borde de su manto y es sana. Y por años nosotros y yo, o sea, tal vez ninguno de ustedes les pasó eso, solo me pasó a mí, pero uno decía, Señor, si tan solo tocar el borde de tu manto seré sana. Y uno se veía como la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Pero sabes, hoy te desafío a que tú seas de Jesús, a quien otros vienen a tocar el borde de tu manto para ser sanos, para ser restaurados, para que nuestra nación realmente sea reconvenida en paz, para que actuemos con amor, para que vayamos por esas almas perdidas, para que a cambio de estar tomando partidos, nuestro partido sea el poder de Dios en nosotros. Nuestro partido sea el amor. Nuestro partido sea ser parte de la solución del problema, no de la descripción del problema. Iglesia, se nos ha dado un poder. Se nos ha dado un poder impresionante. No hay excusa. Pero para que tú y yo ejerzamos ese poder, tú y yo necesitamos llevar ese fuego del Espíritu Santo que lleve esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior a un punto de ebullición. En Juan 7, del 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Yo creo que en el cielo hay videos de todo esto, porque no crean que la tecnología no la inventamos los seres humanos, no, la tecnología seguramente ya existía en el cielo, pero yo este video sí lo quiero ver en el cielo. Y se para Jesús, porque es que para nosotros en este contexto hablar de Jesús y lo conocemos, wow, pero para ellos no en ese momento, no para todos al menos. Para los que cercanamente lo seguían, lo entendían. Pero Jesús se para en medio de esa fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, y les dice, en el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, ni siquiera era el principio, era el día, el último, el gran día. Jesús se puso en pie y alzó la voz, lo dijo fuerte. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, tú sabes, en este momento de la humanidad, tú sabes, en este momento de la historia, ¿cuántos a tu alrededor tienen sed de paz? ¿Cuántos a tu alrededor tienen sed de seguridad, sed de sosiego, sed de esperanza? Sed de vivir una vida de paciencia, sed de vivir una vida en calma. Y tú y yo tenemos a Jesús dentro de nosotros. Así que si nosotros realmente vivimos una vida con esa temperatura espiritual al máximo, ellos podrán venir a nosotros y beber de esos ríos de agua viva que los refrescarán, que los bendecirán, que les enseñarán a vivir un nivel de vida mejor, que no depende de otros, que depende de nosotros mismos con Jesús, con nuestra fe en Dios, porque aún lo que tú y yo sabemos, lo que tú y yo oramos, cambiarán las leyes a favor de muchos. Y en el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Les estaba diciendo, los que crean en mí, les estaba diciendo, vengan a mí, beban aguas que les quitarán la sed de la búsqueda de lo que no les llenará. El problema hoy en día es que muchos están buscando como prótesis espirituales, como reemplazos plásticos de lo que en vida ya Dios nos dio, como cosas para llenar lo que solo el Espíritu Santo de Dios llenará en nosotros. Voy a decirte, iglesia, si tú buscas en este día, tú buscas al Dios que habita en ti. Si tú buscas al Dios que está dentro de ti, si tú buscas a Jesús a quien has recibido como Señor y Salvador, si tú buscas al Espíritu Santo de Dios que ya está en ti como creyente, voy a decirte, Él nos ha dicho que les prometo, como dijo en Hechos 1:8, les prometo que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, vendrá sobre mí, me embargará, me invadirá, me llenará con poder y seremos sus mensajeros en nuestra Jerusalén, en Judea y por todas las provincias distantes, en los lugares más remotos de la tierra. Y quiero darte esta conclusión. Si tú quieres ser de aquellos que trastornan el mundo, si tú quieres ser de aquellos que impactan el mundo, iglesia, tú tienes que tener el Espíritu de Dios en ti a la máxima temperatura. Como tibio no vas a impactarte ni siquiera a ti mismo, ni siquiera a la mascota de la casa. Si tú quieres impactar este mundo en caos, si tú quieres hacer un cambio y una diferencia dentro de tu casa, tú necesitas encender ese poder de Dios que ya está disponible para nosotros. Pero voy a decirte, tu amor tiene que ser visto, experimentado, saboreado primero por los que viven debajo de tu techo. Cuando los amas, cuando los perdonas, cuando les pasas por alto las ofensas, cuando todos los días te levantas y dices, puedo volverte a amar, como si nunca hubieras pecado contra mí, como si nunca me hubieras ofendido. Puedo amarte y perdonarte de tal manera como si hoy hubiéramos comenzado de nuevo, de cero. Cuando amas así tu Jerusalén, los próximos, los más cercanos, los que viven bajo tu techo, entonces vas a impactar los vecinos de las casas del lado, los que te conocen, los más cercanos, porque algunos están esperando ser enviados a lo más recóndito de la tierra. Señor, envíame por allá a Tailandia a predicar. Y ni siquiera se han ganado el vecino del cuarto del lado en su casa. Pero cuando tú y yo fuimos investidos del poder del Espíritu Santo, aún te voy a decir, alcanzaremos idiomas que ni nos imaginamos por el Espíritu. ¿Tú sabes todo lo que está disponible en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube? ¿A cuántos de tus amigos alrededor del mundo has dicho, me tomo un minuto y voy a compartirle esta prédica? ¿A cuántos de los que conoces allá, al otro lado del mundo, les dices, hoy voy a compartirte esta prédica? Mira, vincúlate con mi iglesia. Mi iglesia es virtual, mi iglesia va más allá. Cuando estás en Bogotá, cuando estás con nosotros en Colombia, vienes y te congregas. Si no, tengo para compartirte ríos de agua viva que ya corren por las redes y por YouTube. Pero si ni siquiera la ebullición de tu espíritu te alcanza para tener compasión con los que están perdidos en otro lugar, ¡ay! ¿Qué dirán de mí? ¿Qué digan? Te voy a decir, ¿sabes qué van a decir de ti? Voy a ese Jesús que tú conoces, voy a ese Jesús que está revelado en ti y quiero beber de esa agua. Seamos de aquellos que trastornan el mundo por el amor.
por la compasión, por ver lo que otros no ven, por ver más allá de lo humano y de lo físico y ver al humano, a la necesidad, porque nosotros no fuimos enviados a predicarle a muros, a predicarle a las plantas. No, nosotros fuimos llamados a predicarle a los seres humanos que Dios Padre creó con amor. Y yo quiero decirte a ti que tal vez sea la primera vez que escuchas un mensaje como esta gente loca que habla del punto de ebullición. Quiero decirte a ti, Jesús puede llegar a ser tan real en ti. El Espíritu Santo puede llegar a ser tan real en ti que te invito a que hagas esta oración conmigo. Recíbelo. Y si tú ya lo recibiste una vez, ven, reencuéntrate, vuélvelo a recibir. Dile: Jesús, yo te necesito, yo necesito beber de esos ríos de agua viva, yo necesito ir a ti, que tengo sed y ser saciado, yo necesito que de mi interior corran esos ríos de agua viva. Espíritu Santo, yo quiero vivir eso que tú hablas. Y yo te voy a decir, cuando tú haces esta oración, pasas a ser hijo de Dios. De ser una criatura de la creación a ser un hijo de Dios. Tienes un Padre en el cielo, un Padre bueno como nunca antes habías conocido. Tan sencillo como decir esta oración, repítela conmigo. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día para perdonar todos mis pecados y para darme vida abundante. Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador y te pido, Espíritu Santo, que pongas ese sello de poder en mi vida. Si has hecho esta oración, puedo asegurarte que tu vida nunca más será igual, que el amor del Padre te cobijará, que puedes clamar a Él en cualquier circunstancia en la que estés, que puedes buscarle esta palabra. La Santa Biblia te enseñará muchas cosas acerca de tu Padre Dios. Y te puedes conectar con nosotros, escríbenos, entra en contacto con nosotros, escríbenos al WhatsApp de la iglesia. Escríbenos por alguna de nuestras redes sociales, aquí mismo en YouTube nos puedes escribir, pero déjanos tu teléfono, porque a veces nos escriben en el canal y no nos dejan su número y todos quedamos como: Dios, que se vuelva a conectar y que nos escriba, porque queremos entrar en contacto contigo. Te bendigo, iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús, y es el anhelo de nuestro corazón como pastores, que tu vida, que tu espíritu alcance altas temperaturas y los beneficios de esas altas temperaturas, y que vivas una vida en el Espíritu en ebullición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Palabras de Fe y Vida, una casa para todos.